Capítulo 4, flujo de agua. Veamos soluciones numéricas. ¿Y qué es lo que queremos? Recordar que, por ejemplo, con una línea freática habían ciertas consideraciones de A y delta, y eso nos va a servir, de acuerdo a cada método, el calcular el caudal, por ejemplo. Para Schafernack y Van Itterson, cuando alfa es menor a 30, el caudal del que no habíamos hablado tiene que ver con K por A por el seno de alfa por la tangente de alfa, y A es tanto. Entonces, esa es una solución numérica para nosotros. No llegar a la ecuación, sino que podemos usar eso que viene de una solución numérica. Si utilizamos el otro método, L casa grande, entonces aquí está el caudal, eso es A, y este A ya sabemos calcular. Y para llegar a esto, obviamente han tenido que pasar un trabajo. Y lo mismo, esto es en la tabla que ya vimos, la volvemos a traer, no le habíamos dado importancia, pero ahí aparece el caudal, aquí aparece el caudal, aquí aparece el caudal, y aquí está el caudal. Entonces, ves ver la misma tabla y añadir eso. Eso es solución numérica para nosotros. Ahí aparecen también otras ecuaciones, la ecuación de Dupuis, y dice, en este caso hay una parábola de Dupuis y hay un caudal. Aquí está el caudal K por H1 menos H2 sobre 2D, y ahí es donde yo veo que también hay una solución numérica. Listo, asunto solucionado. Y también aparece otro autor, es Pavlovsky, y este Pavlovsky dice, mire, mi flujo es abierto, y en este flujo abierto, en este sector 1, el caudal es tanto, en el sector 2, el caudal es tanto, y en el sector 3, el caudal es tanto. Y como el caudal es el mismo en 1, 2 y 3, yo puedo igualar 1 con 2, y después 1 con 3, y determinar en estas ecuaciones lo que no conozca. De estas ecuaciones, lo que no conozco, ese es el asunto de estas, es un A0 que puedo despejar, y sale a esto, un A0 que es ese valor, y un valor de longitud que es ese D. Entonces lo que uno hace es hallar un A0 en estas ecuaciones, en la 1 y la otra, para los parámetros ahí. Aquí dice H, entonces con una ecuación encuentra eso, con la otra ecuación encuentra eso, y termina con un A0 y un H, que son los valores que entrarían en el caudal, y de esa manera uno ha calculado el caudal. Eso sí, lo que vamos a ver a detalle es el método de Hart, y el método de Hart es este de acá, de 1962, y basado en Pavlovsky, dice lo siguiente: hay un sistema que puede ser cerrado o abierto en 2 dimensiones, y Hart dice, voy a hacer fragmentos, y decir cuáles son los fragmentos, y con esos fragmentos voy a poder calcular caudal y presión. Aquí están los fragmentos que propone Hart. Dice, en primera instancia está el 1, el 2 y el 3, pero hay más. Están además los fragmentos, aparte del 1, 2 y 3, y ahorita vamos a ver más cosas, el 4, el 5 y el 6. Y además de estos fragmentos, les muestro avanzando, están los de flujo abierto acá. Entonces digo, está perfecto, y lo único que tengo que hacer es distinguir eso, y a partir de eso voy a poder calcular el caudal, y voy a poder calcular la altura. Lo único que tengo que ver ahora es retroceder y ver cómo se calcula qué en cada fragmento. Entonces dice, si alguna parte en mi flujo luce así, una longitud impermeable y con un ancho A, entonces ese se llama fragmento tipo 1, y hay un valor phi mayúscula que es el factor de forma, el valor phi mayúscula es L sobre A. Miro L, miro A y calculo un phi. Entonces lo que entiendo en este método de fragmentos es que voy a calcular el phi para diferentes fragmentos. Excelente, entonces el 1 es fácil y simple, no hay vuelta. El 2 y el 3 son algo más complejos. Entonces decimos, si en alguna parte de todo ese flujo yo veo un borde impermeable con una altura S, veo que abajo hay otro borde impermeable y de la superficie un valor T, y además el agua entra en ese sentido, o del otro lado es simétrico y el agua sale, entonces este fragmento se llama 2. En ese caso me dice, ¿sabe qué? Inmediatamente si tiene un fragmento 2, calcule un valor M como el seno de pi por S sobre 12. Pi aquí no se nota mucho, pero les paso el dato, su calculadora tiene que arrojar este M en radianes. Ojo, no en grados, en radianes. Y así calculamos el valor de M. Y nos dice, y con ese valor de M váyase a la tabla 412. Vayamos a la tabla 412, a hallar K sobre K'. Entonces veo la tabla 412 y la veo ahí, y agrando un poquito, veo eso, agrando un poco más y me dice muy simple. El valor de M que acabo de calcular, lo tengo a la izquierda, y eso me da valores de K, que no son la permeabilidad, solo es un valor de K. Un K' y la diferencia entre K y K' como solución numérica, y me dice, por decir algo, 0,01, y me dice que K sobre K' es 0,426. Listo. Entonces, este valor de K sobre K' para este es igual a el valor que he encontrado en esa tabla. Y eso es lo primero que quiero, determinar dónde está cada fragmento y de hallar un valor de phi. ¿Dónde se supone que entra el agua? En cualquier punto hacia la izquierda. Entonces digo, de aquí hasta algún lugar que no sé dónde, hay una distancia L, y ese fragmento tiene implícito un L infinito. Podría haber una pared ahí. Podría haber una pared y ser impermeable y meterse solo hasta la pared. Entonces en ese caso me queda claro que la longitud que debo considerar es otra y no es infinita, es así. En este caso, esta tabla solo corresponde el valor de L sea infinito. Es fácil de hallar. Luego me dice, mire aquí que puede variar la situación. Puede tenerse algo muy parecido, una distancia T, un espesor S y un ancho B. Entonces, en ese caso, el agua entra en ese sentido y se le añade el ancho B. Bueno, en ese caso dice igual, mire, vaya también a la misma tabla 412. También hay K sobre K', pero el valor de M no use esa misma ecuación. Ahora cambie el valor de M, use este.
Entonces ahí aparece que m es el coseno de pi por s sobre 2t por la raíz cuadrada de tangente hiperbólica de eso, teniendo el cuidado de tener radianes y sabiendo dónde la calculadora puedo poner tangente hiperbólica. También, y aquí no digo más, la longitud aquí también se supone infinita, la misma tabla, solo que cambia el valor de e. Igual anoto porque tengo que tener eso muy claro, que la longitud es infinita. ¿Cuál es la longitud? Bueno, en este caso podría ser, no está definido cualquiera, ¿no? Y longitud infinita da lo mismo. Esa es la longitud infinita. O si alguien dice de aquí hacia allá, está bien, o sea, es lo mismo. La clave es entrar, calcular el valor de m, con el valor de m entrar a esta gráfica. En esta gráfica aparece m al cuadrado de 0 a 0,50 y aquí de 0,51. Y cuando veo el detalle, encuentro que para cada valor de m, lo que hemos dicho hace un momento, un valor de m al cuadrado, cuidado con los radianes, observo en esta gráfica que está asociado con un valor de pi. Pero n tiene que ser infinito. ¿Y las gráficas a qué se refieren? Son estas de acá. Para la figura 473, me dice, mire bien, aparece el fragmento 3. Esto es b, esto es s, esto es t. Y aquí aparece b sobre t. Entonces digo, b sobre t, perfecto. Y si b sobre t es 0, entonces se vuelve fragmento 2, no 3 para esa gráfica. Y aquí me dice, calcule s sobre t, suba y mire aquí a la izquierda, determine 1 sobre 2 phi. Excelente, entonces uno dice la misma ecuación anterior, solo que de forma gráfica. ¿Qué va a ser más exacta? La tabla. Veo la de al lado y me dice, aquí está phi, y aquí está s sobre t, y es el fragmento 2. Pero ahora aparece algo aquí que es clave, L por R sobre T. Pero R ahora el día de hoy es 1. Entonces anoto clarito para no equivocarme que R es 1 y solo va a cambiar la siguiente clase. Era L, L es la distancia que hay de ahí hasta allá. Ese es hasta un borde impermeable. Normalmente es infinito. Entonces si veo con calma, digo este valor L sobre T, normalmente es infinito. Y si es infinito, está aquí. Entonces con S sobre T subo con S infinito y determino el valor de phi. Eso es igual a usar la tabla. Pero ¿qué pasa si L cambia? Como les he explicado, entonces, esto puede cambiar. Y si, por ejemplo, L sobre T ya no es infinito, sino 1, en ese caso solo puedo usar la gráfica. Subo con S sobre T y calculo otro valor. Si usase cualquier valor, me invento. Es un asunto solo de usar la gráfica, pero que tengo que entender bien a qué se refiere. Entonces marco por decir algo. Estoy trabajando con 0,6 de S sobre T. Subo ahí y el valor es S para infinito. Pero el valor es diferente para 1, para L sobre T1. Y si va cambiando, incluso puedo yo decir, varía hasta ahí. Acerco un poco esa gráfica, acerco un poco y encuentro para 0,6 un valor aproximado de 1.15. Y luego el otro 1.24. Y el de allá ya sale casi 2. Entonces ese valor de phi depende de cuán cerca está el borde impermeable aquí. Muy lejos, un valor. Más cerca, otros valores, incluso hasta esta relación. Entonces, estas gráficas, y cuando vuelvo aquí a esta tabla, estas gráficas, esto que dice figura 774, aquí figura 473, 474 y 473, se refieren evidentemente a lo mismo, hallar el valor de phi de las figuras con las consideraciones que. Si L es infinito, normalmente lo más rápido es la tabla y más exacto. Si L no es infinito, ahí tengo las gráficas para trabajar con L que no sea infinito. Así aparece esta figura 473, que es agrandada, ¿no? Dice la figura 473 era esta, agrandada es ir ahí y ahí no hay problema, y estoy listo con estos fragmentos 1, 2 y 3. ¿Qué dicen los fragmentos 4, 5 y 6? Entonces tendría que descubrir esa situación en el 4, por ejemplo, y decir, si yo veo que el agua pasa de un lado a otro, como aquí, y tengo ese borde impermeable que se llama SB y A, o es más alargado, este B es más corto que este, entonces me dice S sobre B, S comparado con B, o este, ella no necesito más tablas, además es una ecuación tan simple como esta. Entonces en este dibujo de arriba dice S mayor que B, tiende a ser este de arriba, y es eso, y en el de abajo, B mayor que S, tiende a ser este dibujo, eso de ahí. Entonces aquí digo, no hace falta tablas ni L ni nada, ecuaciones simples ahí, el fragmento 4. El fragmento 5 involucra esto, un S aquí, otro S ahí, A, L, T, lo mismo. Para la relación L con S, phi, todo hay que meter que es A y que es L, y para cuando crece, además, esa otra relación. Más una figura, que inicialmente uno dice esta figura, que es esta de acá con el phi, ahí el C, aquí está el C y aquí el phi, y el C significa esa cuestión de geometría, R es 1 y aquí da la longitud, que no va a variar, no puede ser infinita, solo está definida, entro con el C, encuentro el C2 y llego a I. En este dibujo, de lejos es mejor usar esta ecuación, ¿no? Eso me queda muy claro en lugar de la figura. Pero cuando descubra que R puede variar, ya no puedo utilizar la ecuación, porque es para R igual a 1, tendré que utilizar la gráfica. Pero eso es para la siguiente clase. Y después está esta figura 6, ya me he adelantado, es la que, bueno, es esta misma figura, y lo propio tiene las mismas. En otras palabras, he querido decir la figura 5 y la 6 pueden usarse lo mismo. La 6, la 5 es una pequeña variación de la 6, suponiendo que S' es S segundo, y ahí tiene sus propias ecuaciones más fáciles que de los fragmentos 1, 2 y 3, más la misma figura. Y en este método de Hart dice, miren, vamos a nosotros además usar el flujo abierto como Pavlovsky,
Y ahí aparecen varias consideraciones como Pavlovsky con las cosas que están acá. Pero nosotros vamos a decir, el método de Hart para flujo abierto no lo voy a usar porque le faltan algunas correcciones como ya les he dicho. Ahora lo único que me hace falta es saber cómo trabajar con caudales y presiones. Por definición, el caudal es K por delta H sobre la sumatoria T. Entonces tomo este ejemplo, digo, yo si tuviera una red de flujo, dibujaría de aquí a aquí y dibujaría lo simétrico aquí. Aquí voy a hacer lo mismo. Yo acá voy a poner la mitad y decir, este es el centro. Y voy a trabajar solo con la mitad izquierda. Y me pregunto qué fragmentos hay. Y digo, yo creo que voy a poder definir un primer fragmento y el primer fragmento es este de acá. Y tengo que tener muy claro el borde impermeable, que lo voy a marcar ahí, ese es el borde impermeable. Y hay un otro fragmento aquí, el fragmento 2, y en este fragmento 2, que voy a dibujar de esta manera, digo, aquí hay un borde impermeable. Y eso hace todo mi flujo, dos fragmentos, uno celeste y uno verde. Y me pregunto, ¿qué tipos son? Y veo dónde hay esas condiciones, y para cada fragmento calculo el valor de phi. Entonces, en este sistema hay dos fragmentos, y aquí en la ecuación entra la sumatoria del phi de cada fragmento. Multiplico aquí por k, la diferencia de alturas totales, o sea, de este punto a este, y esa es la manera de calcular el caudal en este. Muy, muy fácil. Si tengo otros sistemas, lo propio. Ahora me pregunto y digo, ¿cómo hago con las alturas? Digo, con las alturas es muy, muy simple. Cada fragmento tiene una pérdida de energía. Aquí está. Cada fragmento tiene una pérdida de energía. Y digo, y esto voy a poner en otra forma, digo, esto es igual para cada fragmento, esa misma forma, pero para verla de otra manera, a el factor de forma de un fragmento del analizado dividido entre la sumatoria de todos los factores de forma, multiplicado por la diferencia de alturas totales, y esa es la pérdida. Entonces yo puedo calcular cuál es lo que pierde ese fragmento, que le llamo fragmento 1. Entonces digo, es el delta H de este fragmento 1, y mi fragmento verde tiene un delta H del fragmento 2. ¿Verdad que sí? Y eso involucra que si parto de aquí, en alguna parte llego aquí y salgo del fragmento. ¿Cuánto ha perdido? El delta H1. Y luego entra al fragmento 2 y llega ahí el agua. ¿Y cuánto ha perdido? El delta H2. Entonces inicialmente yo diría, es muy fácil. Si yo quiero hallar la pérdida en este punto, y lo marco bien, quiero hallar la pérdida en este punto, va a ser la altura inicial menos lo que pierde este fragmento. Y he llegado ahí. ¿Cuánto será al final del otro fragmento? Porque solo sé lo que pierde por fragmento. Entonces será lo que pierde este fragmento más lo que pierde ese fragmento. De ahí viene que cualquier altura, igual que en red de flujo, va a ser la inicial menos lo que pierden todos los fragmentos anteriores. Por eso trae una sumatoria. Si hubiera más fragmentos en el recorrido, es eso. Y eso es hasta el final de cada fragmento. No es cualquier punto, hasta el final de cada fragmento. Y algunas veces, no siempre, se puede deducir alguna porción. Por ejemplo, en el fragmento 1 es fácil. En el fragmento 1 yo puedo decir, voy a ver cuál es la pérdida hasta esa parte. Entonces, del total me queda claro que el recorrido es muy simple. Primero llega ahí y digo, esto es un L'. Y va a recorrer un L y lo va a hacer lineal. Entonces, no es fácil ver para ese fragmento que esta es una buena relación. Para ese fragmento, el último, que cuya pérdida conozco, es esa de acá, ¿no? Es de la pérdida de este fragmento. Es fácil ver que un punto entre medio tiene que ver con esa longitud L' sobre la longitud total y me da la fracción que va a perder porque es lineal el movimiento. Consecuencia, cualquier altura total es la inicial menos todos los fragmentos que hay ante la pérdida, menos la fracción que pueda haber de ese fragmento y la fracción entendida como acabo de marcar. También se puede hacer en este tipo de fragmentos, pero aquí digo, no puedo cualquier punto, solo puedo algunos. Por ejemplo, si yo quisiese hallar ahí la pérdida, entonces digo, recorre primero esa longitud. Y luego recorre otra longitud y le cambio el color, y luego recorre para salir de este fragmento esa longitud. El total que ha recorrido es lo celeste más lo púrpura, ese es L. Y hasta el punto que yo quiero cuánto ha recorrido L' y ese es celeste. Y puedo yo ver esos valores. Entonces ahí puedo hacer un estimado para algunos puntos, en algunos fragmentos, en que sepa más o menos, por ejemplo, para el punto pegado a la superficie, cuánto es L' y cuánto es L, y veo todo lo anterior y hago una fracción. Y lo que recorre del total que recorrería multiplicado por la pérdida en ese último fragmento, que es el mismo concepto de red de flujo, solo que con esas consideraciones. Y para este método, dice además, hay un gradiente de egresos, o que quiere decir gradiente delta H sobre L, y dice, en estos métodos que salen, entonces uno tiene que aquí sale. Bueno, hay un gradiente que sale, eso se refiere al gradiente de egreso, tiene que ver con S sobre T, y subir, y ahí aparece el gradiente de egreso. Nada más. Y en los otros métodos, dice el gradiente de egreso, consiste en entrar a esta tabla, y este K es de ahí, más todos esos valores que conocemos. Pero voy a enfatizar más la siguiente vez. Ahora viene el ejercicio 4 o 18 para que practiquen, y este ejercicio 4.18 lo que dice es determinar el caudal que circula, determinar la presión de poros en el punto A y determinar el gradiente de egreso. Entonces hay un primer elemento, otro y otro, estamos en A para que aplique lo que acabo de decir, y el gradiente de egreso que es cuánto sale. En este ejercicio, eso en este ejercicio no hay, simplemente se extiende hasta el infinito. Aquí sí hay, ese es un borde conocido, lo que me determina un valor de E. Entonces con eso dicho, ya saben qué hacer en este ejercicio, dividir entre fragmentos y hacer lo que hemos dicho. Eso nos pone claros en la solución.